Creía que era seguro, que estaba protegido, que no había un peligro real a la vista. ¿Por qué lo creía? Porque había revisado lo básico, lo superficial. Había hecho lo que todos hacen, lo que se considera normal. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. Nada estaba roto ni por eso avanzó. Dio el siguiente paso, convencido de que tenía todo bajo control. Lo que no sabía en ese momento, lo que ni siquiera imaginaba, era que esa confianza, esa falsa sensación de seguridad, iba a costarle absolutamente todo. Al principio, como suele pasar, las cosas funcionaron a la perfección. Todo marchaba sobre ruedas. Las primeras etapas del plan se cumplían, los resultados eran estables, predecibles, y esa estabilidad lo tranquilizó aún más. Él le susurró al oído que podía relajarse, que no hacía falta mirar tan de cerca. Se convenció a sí mismo de que era suficiente con una revisión general. Y así, poco a poco, dejó de prestar atención a los detalles. Esas cosas pequeñas, esas minucias que a menudo parecen insignificantes, las que pensamos que no importan. Un pequeño ajuste aquí, una revisión extra allá, nada grave, se decía a sí mismo. ¿Para qué preocuparse por algo tan pequeño si el panorama general se veía bien? Eso pensó. Pero cometió un error fundamental. No entendió que incluso lo más seguro, lo más sólido también puede fallar. Y cuando falla, no avisa, no envía una notificación, no levanta una bandera roja. Simplemente se rompe. Con el paso del tiempo, algo sutil empezó a cambiar. Una pequeña fisura en la estructura perfecta. Primero fue un error mínimo, casi imperceptible. Luego, un ligero atraso en un plazo que antes cumplía sin esfuerzo. Después, un problema inesperado que no tenía sentido. Algo que no debería haber ocurrido. Al principio, lo descartó. Pensó que era algo temporal, una simple anomalía, un bache en el camino que se arreglaría solo con el tiempo. Así que no hizo nada. Siguió operando de la misma manera, con la misma confianza ciega, esperando que la situación se corrigiera por sí misma. Pero el problema no se fue. Al contrario, como una pequeña bola de nieve rodando cuesta abajo, empezó a crecer. Cada día era un poco más grande, un poco más complejo, un poco más difícil de ignorar. Cuando finalmente se dio cuenta de que tenía que reaccionar, ya era diferente. Intentó buscar soluciones, pero ahora todo era mucho más caro. Los recursos que antes estaban disponibles, ahora costaban el doble. Cambiar de rumbo implicaba un esfuerzo titánico. Salir de la situación en la que se había metido era mucho más difícil y doloroso de lo que habría sido al principio. Y fue en ese preciso instante, rodeado por las consecuencias de su inacción, que entendió algo crucial, una lección que se le grabaría a fuego. Nunca había estado realmente seguro, solo había estado confiado. Y la confianza, cuando no va acompañada de una vigilancia constante y un cuidado meticuloso, es una de las trampas más peligrosas que existen. Fue entonces cuando las pérdidas comenzaron a materializarse de verdad. Ya no eran solo pequeños inconvenientes, eran catástrofes. Primero perdió tiempo, semanas y meses, tratando de apagar incendios que él mismo había dejado crecer. Luego, empezó a perder dinero, sumas cada vez mayores para intentar reparar el daño. Y finalmente, perdió lo más valioso de todo, a la tranquilidad. El estrés, la ansiedad, la preocupación constante se convirtieron en sus compañeros diarios. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todo aquello de lo que se sentía tan orgulloso, empezó a desmoronarse, a desaparecer ante sus ojos. Y lo más doloroso es que no se derrumbó por una sola gran decisión equivocada. No fue un error catastrófico y evidente. Se vino abajo por la acumulación de pequeñas negligencias. Por creer ciegamente que algo era seguro sin verificarlo una y otra vez. Cuando finalmente quiso detener la caída, cuando buscó desesperadamente una salida, se dio cuenta de que ya no quedaba margen de maniobra. Las opciones se habían agotado. Los caminos que antes estaban abiertos, ahora estaban cerrados. Se encontró atrapado en un laberinto que él mismo había construido. En esos momentos de desesperación, su mente volvía una y otra vez al principio de todo, a ese instante, a esa decisión inicial en la que se dijo a sí mismo, tranquilo, esto es seguro. Ahí, en esa simple frase, en esa autocomplacencia, estuvo el origen de todo el desastre. Porque la lección más dura que aprendió es que incluso lo que parece más sólido, lo que damos por sentado, también se puede perder. Una confianza mal ubicada, una revisión que no se hizo, una decisión tomada sin el debido cuidado. A veces, eso es
todo lo que se necesita. Porque una sola decisión, por pequeña que parezca, puede ser el punto de partida que te lleve a perderlo absolutamente todo. Piénsalo bien. ¿En qué áreas de tu vida estás operando con esa misma confianza ciega? ¿En tu trabajo? ¿En tus finanzas? ¿En tus relaciones? ¿En tu salud? A menudo, los mayores riesgos no vienen de los peligros evidentes que todos vemos, sino de las certezas que dejamos de cuestionar. Esa idea de que a mí no me va a pasar, o esto siempre ha funcionado. Así es el primer paso hacia el desastre. La verdadera seguridad no proviene de la ausencia de riesgos, sino de la conciencia constante de que existen y de la preparación para afrontarlos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con atención, de revisar los detalles, de no dar nada por sentado, de entender que la complacencia es el enemigo silencioso del progreso y la estabilidad. El mundo cambia constantemente. Lo que ayer era seguro, mañana puede no serlo. Un modelo de negocio, una estrategia de inversión, una habilidad profesional, incluso una relación personal. Todo requiere mantenimiento, atención y adaptación. Ignorar las pequeñas señales de advertencia es como ignorar el sonido de una gotera en el techo. Al principio es solo una molestia, pero si no le prestas atención, terminará por inundar toda la casa. La historia que te he contado no es solo un relato de fracaso, es una advertencia. Es un llamado a la acción para que revises tus propias certezas. ¿Estás realmente seguro? ¿O simplemente estás confiado? La diferencia entre ambas puede ser la diferencia entre construir un futuro sólido o verlo desmoronarse por no haber mirado de cerca cuando todavía tenías tiempo. No dejes que una confianza mal puesta te cueste todo lo que has construido. La vigilancia y el cuidado no son signos de desconfianza, son signos de inteligencia y responsabilidad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha hecho pensar, compártelo con alguien a quien creas que le puede servir. Y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Nos vemos en el próximo video.